grabando. Entonces, como les decía, las personas como usted y como yo, que somos formados en nuestra primera formación profesional en el ámbito de las ciencias exactas, los métodos cualitativos nos suenan como un poco extraños, porque porque tendemos a pensar de que la verdadera búsqueda del conocimiento, o la más eficiente, está por el lado de la cuantificación de las cosas, por el lado de las mediciones asociadas a factores o cuestiones numéricas. Sin embargo, en ciencias sociales, desde ya desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se desarrolla una manera de entender las cosas también que va más allá de la capacidad o no que tenemos de medir las cosas. Y eso, este método, esta forma es propia de la investigación científica en ciencias sociales, y en particular, por cierto, en la educación. Ahora, como vimos hace un tiempo, digamos, como vimos en las secciones anteriores, uno puede encontrar las distinciones para los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Pero el fundamento, diría, si uno tuviera que definir en una frase de qué se trata el método cuantitativo, yo creo que esta es una buena frase, que indica que eh, tan importante es lo que se dice, o sea, tan importante es lo que se dice, más bien dicho, importa mucho lo que se dice, pero es tanto y algunas veces más importante que eso, quién lo dice, ¿no? Entonces, eso plantea una manera de entender el proceso investigativo, en el sentido de que es quien está haciendo el proceso de investigación, está interviniendo con su propia subjetividad en las conclusiones o en la forma de enfrentar el propio proceso de investigación. El método cualitativo eso no lo rechaza, sino que más bien lo potencia y lo justifica y lo entiende. Ahora, esto también es válido para las fuentes de información que utilizan los métodos cualitativos. Por ejemplo, si nosotros queremos reconocer, por ejemplo, investigar sobre por qué los estudiantes de pedagogía en matemática escogen la carrera, uno puede ir directamente a la fuente, o sea, preguntarle a todos los estudiantes y hacer una gran encuesta, o bien puede preguntar a personas respecto de cuál es su percepción frente a esa situación. Lo primero es un método cuantitativo, lo segundo es un método cualitativo. Y en el método cualitativo, la percepción de la persona es la descripción de la realidad. Pero en esa descripción de la realidad está la carga de la propia persona, como hablante. Y eso el método cualitativo lo reconoce como algo relevante, no lo cuestiona. Del mismo modo que también la interpretación de lo que dice la persona está en el investigador o investigadora. O sea, se produce allí un doble proceso de subjetivación de las cosas que se están investigando. Eh, bueno, acá tenemos una tablita que nos muestra las diferencias de los distintos métodos, el cuantitativo y el cualitativo. Pero centrarnos exclusivamente en el cualitativo. El origen del cualitativo tiene que ver desde el punto de vista filosófico con el idealismo alemán, el cuantitativo del empirismo inglés. El principio base del cualitativo es la contextualización de lo que se está recogiendo como evidencia de la investigación. El objetivo es la comprensión holística, la comprensión, o sea, el tratar de entender el todo del fenómeno que estamos investigando. El alcance es más bien de corto alcance en el sentido de que el método cualitativo no es capaz de abarcar como factor explicativo a todo el objeto de estudio, sino que más bien se construye a partir de la declaración de partes de ese objeto de estudio. Por ejemplo, en un método cualitativo, si yo quiero entender las motivaciones de los estudiantes de Plense que tuvieron para entrar a la carrera, yo
puedo hacer 3 o 4 entrevistas en profundidad, puedo hacer un focus group con 6 u 8 participantes, y con eso yo levanto conclusiones. Sí, pero esas conclusiones solo me sirven, o solo si tuviéramos que hablar en términos de representación, no representan a la totalidad, representan a una parte, pero yo a través de esas declaraciones, en estas 2 instancias distintas que le estoy mencionando, sí puedo comprender, o puedo empezar a comprender el fenómeno. No así comprender el fenómeno a partir de la totalidad de los integrantes, pero sí comprenderlo a partir de las declaraciones o de las conductas o de las actitudes de un grupo reducido. Ahora, como esto no es un estudio estadístico, yo no puedo exportarlo a todo el mundo, pero sí me sirve de base para comprender o para empezar a comprender el estudio. Desde esa perspectiva es de corto alcance, ¿no es cierto? Porque no tiene un alcance general de todo el universo de estudio. Bueno, las fases, aquí está algunas fases del método cualitativo: la observación, recopilación de impresores, intercambio, informes. La organización del trabajo es flexible. El método cualitativo, como lo hemos dicho un par de veces, es flexible. Y ya vamos a ir viendo por qué y a qué se refiere esto. Bueno, y así es una perspectiva humanista, más que una perspectiva objetivista. Ahora bien, esas son las características más relevantes. Entonces, el método cualitativo no mide directamente, tampoco generaliza, conoce los fenómenos en forma directa a través de los actores que son parte de mi universo de estudio. Es naturalista porque observa el fenómeno en su ambiente que le es propio y no otro. Se centra en la fenomenología. ¿Qué significa esto? Que considera el fenómeno en su conjunto, como un fenómeno, no como una parte, no disecciona, no es lo analítico, sino que es más bien lo comprensivo de la globalidad. Y busca el interaccionismo simbólico también. O sea, busca las relaciones que se pueden producir a través de grupos de personas que forman parte de mi objeto de estudio. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo quiero hacer una caracterización de los estudiantes de Plense, yo lo que voy a buscar es no solamente una descripción, no solamente voy a decir, mire, los estudiantes de Plense, no sé, pues el 40% son hombres, el 60% son mujeres, la edad promedio es de 23 años, la estatura promedio es de 1,40 m, o qué sé yo, el promedio de nota está en el 6, o cosas por el estilo. Sino que además, en un método cualitativo, yo lo que voy a ver, voy a tratar de observar cómo es que los integrantes de la comunidad de estudiantes de Plense se vinculan entre sí, qué tipo de relaciones se establecen, cómo se comunican, qué sé yo, cuáles son los intereses, cuáles son los grupos que existen, en fin. Y todo eso es interacción. O sea, yo busco eso. Y lo busco, y la forma de ir a buscarlo es a través del naturalismo, es decir, yo voy al lugar, yo no hago esta investigación desde fuera del hábitat natural de los estudiantes de Plemse, sino que yo hago esta indagación en el lugar donde los estudiantes de Plemse interactúan. O sea, voy a la universidad en este caso. Entonces, todas estas cosas son parte de lo que es el método cualitativo. No se lo he hecho a través del análisis de los procesos que están involucrados en las dinámicas sociales, de las estructuras que hay dentro de lo que consideramos como el objeto de estudio. Y aquí no hablo de estructuras formales solamente, pues también se pueden estudiar las estructuras formales, sino que también las estructuras de facto, esta forma de organización que de repente no está declarada, pero existe. Como por ejemplo, que sé yo, no sé, porque pueden haber ritos, ritualidades. Por ejemplo, a ver, ustedes pero ustedes no han estado,
Ah, sí, pues ustedes estuvieron por lo menos los 2 primeros años en la carrera en forma presencial. Eh, ¿Ustedes recuerdan algún rito, alguna ritualidad que sea propia de los estudiantes de Plemse? Algo que los identifique, como, no sé, ir al casino, como ir a jugar tacataca, como juntarse en los pastos. ¿Hay ritos que ustedes puedan reconocer? Ir a la sala de estudio de la carrera. Ahí en la sala de estudio de la carrera. Ahí se producen cosas, ¿no? Y digamos, si alguien quiere saber qué pasa en la carrera, va a la sala de estudio. ¿Puede ser? Sí, profe, exacto. Ya. Bueno, ahí hay un rito, hay una ritualidad, un lugar de encuentro, ¿no? Y ahí se forma una estructura que no está escrita en ninguna parte. O sea, en el manual del estudiante de Plemse no dice vaya a la sala de estudio, sino que se da en la dinámica. Entonces, de ese tipo de cosas se preocupa una investigación cualitativa. Y también, bueno, de personas como individuos, de personas en su condición, en su dimensión de grupos. Eh, Ahora, métodos o técnicas de estudio para estas cosas hay varias. Y dependiendo de lo que yo quiera investigar, ocupo alguna técnica. Eh, Como característica, en los métodos cualitativos, quien realiza la investigación tiene un trato intenso con las personas que están involucradas en el proceso de investigación. O sea, si yo quiero conocer la dinámica de los grupos, yo voy a donde están los grupos. O sea, yo participo en esa dinámica. Activamente o no, da lo mismo, pero yo ahí estoy, digamos. Y el grupo reconoce a alguien que no es parte de sí mismo y digamos, ahí se genera una interacción. Si yo quiero conocer las dinámicas de un grupo, puedo hacer una reducción del grupo y tratar de recrear la forma en que el grupo se comporta. Y para eso hago un estudio, los grupos focales. O sea, yo selecciono un grupo de, no sé, 8 o 10 personas e interactúo con ellas. Como quien hace la investigación puede dirigir el focus group. Entonces ahí lo que pretende el focus group es hacer una recreación, ojalá lo más fidedigna posible, de la interacción grupal que hay en el grupo más grande. O si yo quiero conocer la perspectiva de una sola persona, me junto con esa persona y hago un proceso de investigación, de entrevista en profundidad. Y en ese caso también hay una interacción estrecha, muy grande, entre quien hace la investigación y quien está siendo investigado, porque hay recurrencia. Es decir, en una entrevista yo puedo tener un guión de preguntas, las puedo tener previamente definidas, pero en la conversación pueden salir otras preguntas que no estaban originalmente en el guión. Y eso ocurre por la interacción. Entonces hay un trato intensivo entre las personas que son investigadas y el investigador. Eh, bueno, en la mayoría de los casos puede ocurrir que en un proceso de investigación cualitativa yo parto con ciertas nociones de aquellas cosas que me parece que son importantes de observar. Yo puedo partir con eso, o sea, se parte con una cosa así. De hecho, se definen objetivos y para los objetivos se definen actividades que me van a permitir desarrollar mi investigación. Y los objetivos puedo estructurar distintas categorías para el análisis. Pero en el desarrollo de la investigación, yo puedo observar que aparecen cosas que no las tenía previamente establecidas como cosas relevantes para la comprensión del fenómeno que estoy investigando. Entonces, y eso ocurre porque el investigador está encima del proceso de investigación. Entonces, en ese proceso de investigación se pueden ir complementando las categorías para el análisis que yo previamente había establecido cuando estaba diseñando el proceso indagativo. Desde esa perspectiva, el proceso quali es dinámico y uno puede partir con un problema muy estructurado, pero la forma en que se va desarrollando la investigación no necesariamente es una forma estructurada, o bien puede mutar. No es que tampoco, bueno, hay procesos indagativos que son desestructurados. O sea, yo puedo ir y voy a lo que encuentre.
puede que no tenga ni siquiera previamente establecido alguna categoría para analizar, sino que voy y en la medida que voy haciendo el trabajo voy levantando las cosas. Eso también puede ser. Pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos se parte con un diseño, pero ese diseño puede mutar posteriormente o se puede ir complementando. El método cualitativo es inductivo, ¿no es cierto? O sea, a partir de casos de la relevancia yo puedo hacer para comprender al estudiante de Plense, yo puedo hacer 4, 5 o 6 entrevistas y a partir de la entrevista yo hago una inducción, voy de abajo hacia arriba para tratar de encontrar una suerte de una hipótesis explicativa de cosas que ocurren en la carrera. Una perspectiva holística, que significa que ve el fenómeno como un todo. Yo cuando quiero hacer un proceso de investigación de este tipo, yo me preocupo de la totalidad del grupo de estudiantes de prensa. No es que los secciono. O sea, o sea, yo entrevisto a alguien que es de segundo año, por ejemplo. Entonces yo a través de él yo quiero ver el grupo completo. No quiero ver a los estudiantes de segundo año. No quiero que él me aporte en la comprensión del grupo en general, porque considera que los fenómenos están interconectados, que las cosas que le ocurren a los estudiantes de segundo año, por decir algo, están de alguna manera influenciados por la interacción con los de primero, con los de tercero, con los de cuarto, en fin, con los profes, en fin. Y se trata de estudios que son a pequeña escala, por cierto, por lo que hemos dicho, no, que solo se representan a sí mismos, pero en la interpretación uno puede hacer como una suerte de generalización, pero no una generalización estadística. Bueno, la validez está dada por la proximidad a la realidad que brinda esta metodología. O sea, yo me sumerjo en el fenómeno, no lo miro desde lejos. Yo no, para estudiar con el método cualitativo, no dejo una encuesta y me voy y después recojo el resultado. No, yo voy al lugar y me sumerjo en un lugar. Y a partir de esa interacción, digamos, se ve como una fortaleza, que es la proximidad. O sea, si yo quiero saber cómo es ¿cómo se llama? La cultura interna de un colegio, yo voy al colegio y no solo voy, sino que por ejemplo, en los tiempos de recreo yo me voy al patio y veo y observo y hasta puedo interaccionar con los niños o puedo ir a la sala de profesores o me puedo meter a una sala o qué sé yo. O sea, yo me involucro, hago este proceso de proximidad. Esto no suele probar teoría e hipótesis y normalmente lo que hace es generar teorías e hipótesis, ¿no? Los métodos cualitativos normalmente, o sea, se dice que los métodos cualitativos lo que hacen es generar hipótesis que posteriormente se pueden comprobar con métodos cuantitativos. O sea, yo a partir de entrevistas del grupo del estudiante de Plemse, por ejemplo, puedo encontrar pistas de cosas. Entonces yo puedo levantar hipótesis. Y para poder corroborar esa hipótesis respecto de la totalidad del grupo de estudiantes de Plemse, lo que hago es hacer una encuesta o un diseño cuantitativo, porque a través del cuantitativo yo puedo sí abarcar a todos los grupos y hago una cosa representativa y generalizable y todo lo demás. Entonces, el método cualitativo sirve para levantar hipótesis que después las puedo comprobar con un método cuantitativo. Entonces, la investigación cualitativa tiene como propósito comprender más que explicar, a pesar de que explica, pero lo que más persigue es la comprensión de las cosas. El investigador tiene un papel, o investigadora tiene un papel, que interpreta los acontecimientos en los que participa. O sea, no mira desde la distancia, sino que está ahí, metido en el lugar. Y la concepción del conocimiento es que se construye por consenso. O sea, el conocimiento se va construyendo, no se descubre, sino que la propia persona que está haciendo el proceso investigativo aporta en la construcción del conocimiento a través de su interpretación. Los métodos
bueno, acá tenemos distintos, ¿cómo podríamos decirlo? Distintos métodos del método cualitativo. Aquí tenemos técnicas de instrumento y otras fuentes de datos. Por ejemplo, la etnografía. ¿Qué significa la etnografía? Etnografía es sumergirse en el mundo de lo que yo quiero investigar. Los métodos etnográficos son los iniciales en el método, de los métodos cualitativos. Y lo más gráfico de un método etnográfico, valga la redundancia, es cuando alguien se sumerge en el objeto de estudio. O sea, por ejemplo, si yo quiero conocer la cultura de un pueblo originario, por ejemplo, la cultura del pueblo de Aguita, por decir algo, yo voy y me voy a instalar, o sea, prácticamente a vivir por un tiempo en una comunidad de Aguita. Entonces yo ahí me sumerjo en el grupo y a partir de mi interacción con el grupo yo voy construyendo la investigación. O si yo quiero conocer una tribu de la selva amazónica, por ejemplo, yo voy y me instalo a vivir con las personas de la selva más, de esa tribu. O si yo quiero conocer, por ejemplo, el comportamiento o las características de una barra brava, por ejemplo, la barra del Colo-Colo, la garra blanca, yo lo que hago es ir y me instalo al medio del grupo y lo quiero conocer. O si yo, por ejemplo, no sé, pues quiero saber por cuáles son las motivaciones, las conductas y las características no sé, pues de la primera línea, de grupo de personas que forman la llamada primera línea en las movilizaciones sociales. Yo cuando haya movilización social voy y me instalo allí en la primera línea, interactúo, los observo y qué sé yo. Todos esos son métodos etnográficos, que yo me sumerjo en la cultura de lo que pretendo investigar. Entonces, los tipos de investigaciones son preguntas que van por el lado descriptivo e interpretativo, que tiene que ver con los valores, la idea y las prácticas de grupos culturales. Ahora, esta investigación etnográfica también puede ser utilizada o como herramienta, se puede utilizar la observación participante, que es la que yo les mencionaba, cuando alguien se sumerge en el grupo, o bien puede ser también a través de la interacción con los personajes, con las personas que integran el grupo, a través de entrevistas. Eh, bueno, la etnometodología tiene que ver con preguntas que están centradas en la interacción verbal y el diálogo. Esto tiene que ver con las entrevistas y que tiene que ver con el análisis del discurso. La técnica de instrumentos son el diálogo, el registro y qué sé yo. La técnica de instrumentos de la etnografía está la entrevista no estructurada, la observación participante y notas de campo. Acá las entrevistas son más estructuradas, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata esto de la entrevista no estructurada y la observación participante. Lo vamos a conversar concretamente de qué se trata. Y otras fuentes de datos de la etnografía, bueno, son documentos, registros, fotografías, mapas, diagramas, qué sé yo, cosas que posiblemente estén ya hechas, pero yo con esa información voy y me sumerjo en el grupo que quiero estudiar. La investigación-acción está vinculada con preguntas y cambios sociales, de mejores cambios sociales. La investigación-acción es parte de los métodos cualitativos y en este caso el investigador, en la medida que se va desarrollando la investigación, va generando el proceso, el propio proceso investigativo. O más que generando, o sea, el investigador es parte también del proceso que se está desarrollando. La investigación-acción apunta hacia la mejora de cosas, apunta a construir cambios, o sea, tiene una intencionalidad que va más allá del simple conocimiento, sino que apunta a la generación de procesos. La investigación-acción es propia, digamos, se puede articular bien con el análisis, con la investigación aplicada. Porque la investigación aplicada lo que persigue es, como dijimos, resolver problemas. Y la investigación-acción puede ser un instrumento también para la resolución de problemas. Vamos a hablar
en detalle de la investigación-acción porque en educación es un proceso muy útil y también muy potente. Bueno, y también está el método biográfico, que lo que persigue es conocer a personas como individuos y en su trayectoria vital, cómo ha sido su vida, ¿no es cierto? Y esto tiene como técnica básica la entrevista y también otras fuentes que son los documentos, los registros y qué sé yo, todo lo que nos pueda ayudar a reconstruir biográficamente la vida de una persona. Bueno, el diseño de una investigación cualitativa tiene distintos pasos. Lo primero, por cierto, es la formulación del problema. Todo esto se hace al inicio del estudio. En la formulación del problema está, por cierto, las preguntas de la investigación y los objetivos de la investigación. Después viene la selección de casos y los contextos. ¿Dónde voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Para poder satisfacer los objetivos de la investigación. Después viene el acceso al campo. ¿Qué significa el acceso al campo? O sea, es acceder al lugar donde voy a hacer mi investigación. El marco de temporalidad. ¿Qué significa esto, el marco de temporalidad? Porque yo puedo plantear una investigación participante. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir a vivir con un grupo, pero le tengo que dar un marco de temporalidad, no puedo vivir eternamente. O sea, yo puedo definir que voy a estar 2 meses, por ejemplo, conviviendo con esta tribu del Amazonas, para poder entenderla. Entonces yo ahí le doy un marco de temporalidad al estudio. Bueno, selección de la estrategia, relación con la teoría, siempre hay que buscar relación con la teoría, los sesgos, detección de sesgos y ideología del investigador. Esto todos lo tenemos, todos tenemos sesgos y todos tenemos ideología. Lo importante es reconocerlas, ¿no? Tener una ideología no invalida las conclusiones, solamente las ayuda a contextualizar las conclusiones. Porque 2 personas pueden hacer el mismo estudio, pero tener conclusiones diferentes o valoraciones distintas. Y eso tiene que ver con la historia de cada persona y el marco ideológico que cada persona puede tener. Bueno, durante el estudio está la tarea de reajustar tareas y programas, observaciones y entrevistas a añadir o eliminar, ¿no es cierto? Y esto lo podemos hacer. Modificación de protocolos de observación y guiones de entrevistas. Guiones le puse así, estos guiones de entrevista, y generación y comprobación de hipótesis. Todo esto son parte de lo que se hace durante el estudio. Lo que distingue el método, y aquí voy a insistir en esto, es que se pueden modificar protocolos de observación. O sea, yo estoy haciendo una observación participante y puedo tener una pauta de cotejo de cosas o una pauta de observación y puedo integrar cosas y puedo eliminar otras, en la medida que me voy dando cuenta de que son más o menos útiles. Y lo mismo que en una pregunta, yo puedo tener un guión de preguntas, pero en la interacción surgen nuevas preguntas. Y de repente me puedo dar cuenta de que algunas preguntas de las que tenía previamente pensadas no son oportunas y las puedo eliminar sencillamente. Bueno, al final la decisión del momento y la manera de abandonar el campo. Como les decía, hay que ponerle un marco temporal, o por lo menos, y si no es marco temporal, establecer criterios de cuándo ya está bueno y en realidad tengo que salir desde ahí. Después vienen las decisiones finales de análisis y las decisiones de la presentación y la escritura del estudio. Todo esto forma parte, en términos gruesos, de un proceso indagativo con las características particulares de los métodos cualitativos. Respecto de las técnicas de un método cualitativo, las más utilizadas son las que están acá. La entrevista en profundidad, la observación participante, grupos focales, la investigación-acción y el análisis documental. Cada una de estas es una técnica de recolección de información que es propia de los métodos cualitativos. Nosotros vamos a ver en el transcurso de esta unidad cuáles son las características de cada una de estas técnicas, para qué sirven y en qué momento conviene o es posible de utilizarlas.
bueno, aquí tenemos las técnicas, ¿no es cierto? La entrevista en profundidad, la observación participante, los grupos focales, la investigación-acción y el análisis documental. Hay otras, sí, la historiografía, de la que se me ocurre, recuerdo, la historiografía es una. Bueno, aquí en esta parte vamos a ver cómo se construye un método cualitativo, pero ya estamos en la hora, así que lo voy a dejar para mañana. Me interesa mucho que esto lo veamos con calma, porque es una de las partes más importantes de los diseños, es la construcción del proceso investigativo. Y lo que vamos a ver mañana en esta construcción, por cierto, tiene particularidades para el método cualitativo, pero también son válidas en la construcción para un método cuantitativo. Por lo tanto, no, nos van a servir para las dos cosas. Y en ese sentido es algo muy, muy relevante. Bueno, nos pilló la hora, así que por hoy día